Soy Casey Reed, tengo 32 años y estoy de pie en mi apartamento de Albuquerque, embarazada y orgullosa, rodeada de amigos y familiares. Se suponía que sería una noche alegre para celebrar nuestro nuevo hogar, pero entonces mi hermana tomó el micrófono. Ya he hablado con un abogado, declaró, su voz cortando el murmullo. Desde este momento, soy la dueña de esta casa. Se giró hacia la multitud, señalándome directamente. Ella ya no es bienvenida aquí. Mi corazón se detuvo. Mi esposo solo bebió un sorbo de vino, sus ojos evitando cuidadosamente los míos. Debajo de la mesa, la mano de mi mejor amiga encontró la mía, apretándome con fuerza. La habitación se quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en mí, como si esperaran que me derrumbara. Podía sentir el peso de sus miradas, su juicio, su traición. Sus palabras no eran solo una afirmación, eran un cuchillo que atravesaba todo lo que había construido. Debí haberlo visto venir, los mensajes de texto a altas horas de la noche, las llamadas susurradas, la forma en que se quedaba en mi casa como si fuera suya. Pero estaba embarazada, agotada, aferrándome a la creencia de que la familia significaba confianza. Estaba equivocada. El silencio de mi esposo gritaba más fuerte que las palabras de ella. Esperé a que terminara, con el pulso acelerado, y en mi cabeza conté, 3, 2, 1, el silencio se tragó la habitación. Me puse de pie, con las manos firmes, busqué en mi bolso y saqué algo que nadie en la sala esperaba. Este no era el final. Era el comienzo de mi lucha. Una lucha para proteger al niño que crecía dentro de mí, para reclamar justicia y para exponer las máscaras de la traición que se escondían dentro de mi propia familia. Desde ese momento, supe que ya no podía ser la mujer débil que ellos pensaban que era. Lucharía, sin importar el costo. ¿Te recuerda esta historia a alguien de tu propia familia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. A veces, una frase puede cambiarlo todo. 6 meses antes de la fiesta, creía que Derek y yo estábamos comenzando un nuevo capítulo. Acabábamos de firmar los papeles de un apartamento de 3 habitaciones en Albuquerque, Nuevo México. Acogedor, lleno de luz gracias a sus amplias ventanas y, lo más importante, el primer hogar que realmente podíamos llamar nuestro después de años de alquilar. Para mí, se sentía como un sueño hecho realidad, aún más especial con un bebé en camino. En mi mente, ya podía ver las paredes de la guardería de nuestra hija pintadas de un suave amarillo, con una cuna blanca junto a la ventana para recibir el sol de la mañana. Derek Blair, mi esposo, parecía igual de emocionado, al menos al principio. Pasábamos las noches juntos, planeando cómo organizar las habitaciones, eligiendo muestras de color y riéndonos de catálogos de muebles extravagantes. Pero a medida que pasaban las semanas, algo cambió. Derek comenzó a distanciarse. Llegaba tarde a casa, su teléfono vibraba constantemente y sus ojos estaban pegados a la pantalla. Cuando le preguntaba con quién estaba enviando mensajes, se encogía de hombros y decía, solo trabajo. Quería creerle. Mis hormonas del embarazo me estaban poniendo sensible y no quería parecer paranoica. Entonces mi hermana, Sheila, comenzó a enviarme mensajes de la nada. Siempre había sido del tipo autoritario, 2 años mayor y siempre actuando como si lo supiera todo. Ya pagaste la hipoteca, me escribía. Oh, ¿estás segura de que puedes permitirte ese lugar? Sus preguntas dolían, como si dudara de que yo pudiera manejar mi propia vida. Lo ignoré, diciéndome a mí misma que solo estaba siendo su yo habitual y controladora. Pero no se detuvo ahí. Un sábado, llegué a casa de hacer la compra, con los brazos llenos de bolsas, y encontré a Sheila en mi sala de estar. Sostenía una cinta métrica, mirando mis cortinas como si fuera la dueña del lugar. Estas no servirán, dijo, sin siquiera mirarme. Necesitas algo con más clase para una casa como esta. Me quedé helada, con el estómago revuelto. ¿Cómo había entrado? Cuando le pregunté, hizo un gesto con la mano. Derek me dio una llave. Dijo que no te importaría. Me importaba, y mucho, pero me mordí la lengua para no empezar una pelea con mi hermana estando embarazada. Derek no ayudó en nada. Esa noche, le pregunté por qué le había dado una llave a Sheila sin decírmelo. Solo murmuró algo sobre que la familia se ayuda y cambió de tema. Su teléfono vibró de nuevo y lo puso boca abajo sobre la mesa.
No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Los mensajes de Sheila seguían llegando, cada uno más intrusivo que el anterior. Deberías refinanciar el préstamo, escribió una vez. Conozco a alguien que puede conseguirte una mejor tasa. ¿Cómo sabía siquiera de nuestro préstamo? No le había contado nada. Cuando se lo mencioné a Derek, dijo, solo está tratando de ayudar, Casey, relájate. Pero no podía relajarme. La forma en que Sheila hablaba de mi casa, como si fuera suya para administrarla, me ponía los pelos de punta. Mónica, mi mejor amiga desde la universidad, notó el cambio en mí. Nos reunimos para tomar un café una mañana y se lo conté todo, la distancia de Derek, la constante intromisión de Sheila. Los ojos de Mónica se entrecerraron mientras revolvía su café con leche. Casey, eso no es normal. Sheila actúa como si tuviera participación en tu apartamento. Tienes que vigilarla. Asentí, pero en el fondo, no quería creer que mi hermana pudiera tener malas intenciones. Habíamos crecido juntas, compartiendo secretos y pijamadas. Claro, Sheila podía ser mandona, pero maliciosa. No estaba lista para pensar eso. Aún así, las palabras de Mónica se quedaron conmigo. Empecé a prestar más atención a los comentarios de Sheila, a sus visitas no invitadas. Un día, la sorprendí revisando papeles en la encimera de mi cocina, facturas, documentos de la hipoteca. Solo curiosidad, dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Mi inquietud creció, un nudo apretado en mi pecho. Traté de convencerme de que no era nada, que la familia no traiciona a la familia. Pero cada vez que Sheila aparecía, cada vez que Derek esquivaba mis preguntas, ese nudo se apretaba. Empezaba a preguntarme qué estaban ocultando y por qué. Una tarde, llegué a casa y encontré a Sheila en mi sala de estar. Estaba reorganizando mis cojines, tirando al suelo los azules que yo había elegido como si no pertenecieran allí. Sus tacones resonaban bruscamente contra mi suelo de madera, sus ojos escaneaban el espacio con el ceño fruncido. Este lugar necesita una mejora seria, dijo, sin siquiera mirarme. Me quedé en la puerta, con las bolsas de la compra pesando en mis brazos. Mi embarazo hacía que cada paso pareciera un esfuerzo. Sheila, ¿qué haces aquí?, pregunté, con la voz tensa. Se giró, su sonrisa fría y calculada. Estoy ayudando, Casey. Este apartamento merece algo mejor que tus elecciones. Me ardió el pecho. ¿Ayudando? No había pedido permiso para entrar, ni siquiera había llamado a la puerta. Cuando le exigí saber cómo había entrado, se encogió de hombros. Derek me dio una llave. Dijo que estaba bien, ya que ayudé con el pago inicial. Se me revolvió el estómago. ¿Ayudó? Eso era mentira. Yo había invertido cada céntimo de mis ahorros, ganados tras años de noches en vela en mi trabajo de marketing, en este apartamento. Sheila no había contribuido ni un solo dólar. Dejé las bolsas en el suelo, con las manos temblando. No ayudaste con nada, dije, tratando de mantener la voz firme. Sheila levantó una ceja, impávida. Oh, Casey, no seas dramática. He estado apoyándolos a ti y a Derek durante años. Este lugar es tan mío como tuyo. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Apoyándonos? Nunca nos había prestado dinero, nunca había ofrecido más que sus constantes opiniones. Quería gritar, pero me contuve, mi embarazo me hacía sentir frágil, como si un movimiento en falso pudiera romperme. Esa noche, esperé a que Derek llegara a casa. Entró con el teléfono vibrando, como de costumbre, y apenas me miró. ¿Por qué tiene Sheila una llave?, pregunté, con tono cortante. Él suspiró, aflojándose la corbata. Solo está tratando de ayudar, Casey. Estás exagerando. ¿Exagerando? Sentí que el aire se escapaba de la habitación. Se dio la vuelta, revisando su teléfono de nuevo, y alcancé a ver una notificación de correo electrónico antes de que inclinara la pantalla. A la mañana siguiente, mientras Derek estaba en la ducha, tomé su computadora portátil. Mi corazón latía con fuerza mientras abría su correo electrónico, algo que nunca había hecho antes. Y allí estaba, una cadena de correos con Sheila titulada, Documentos del apartamento. Le había enviado nuestro contrato de hipoteca,
el que yo había firmado con un préstamo porque el crédito de Derek no era lo suficientemente bueno. ¿Por qué compartiría eso? Mis manos temblaban mientras me desplazaba por sus mensajes. Ella no necesita saberlo, había escrito Sheila. Nosotros nos encargaremos. ¿Encargarse de qué? Tomé una foto de la pantalla con mi teléfono, mi mente acelerada. Esto no era solo intromisión. Era algo más grande, algo planeado. Llamé a Mónica, mi mejor amiga, y me reuní con ella en una cafetería cerca de mi oficina. Entre papas fritas grasientas y café aguado, se lo conté todo, la visita no invitada de Sheila, su afirmación sobre el pago inicial, la llave, los correos electrónicos. Los ojos de Mónica se abrieron de par en par, su tenedor se detuvo en el aire. Casey, esto no está bien. Sheila actúa como si fuera dueña de tu casa y Derek la está dejando. Necesitas revisar esos documentos. Asegúrate de que no se haya cambiado nada. Sus palabras me provocaron un escalofrío. Revisar los documentos. Ni siquiera se me había ocurrido. Y empieza a llevar un registro, añadió Mónica, con voz firme. Cada mensaje de texto, cada visita, cada cosa rara que haga Sheila. Necesitas pruebas. Asentí, con un nudo en la garganta. Pruebas. La palabra se sentía pesada, como si me estuviera preparando para una pelea que no quería. De vuelta en casa, empecé a guardar todo. Hice capturas de pantalla de los mensajes de Sheila. El último decía, deberías volver a pintar las paredes, Casey. Conozco a un contratista. Guardé la foto del correo electrónico de Derek a ella, el que contenía nuestro contrato. Incluso comencé a anotar sus visitas en un diario, como la vez que apareció con una pila de muestras de pintura, diciendo, solo estoy planeando para cuando este lugar sea mío. ¿Mío? La palabra resonaba en mi cabeza cada vez, haciendo que la sangre se me helara. Me sentía como una extraña en mi propia casa, desplazada por mi propia hermana y mi esposo. Cada noche, me quedaba despierta, con la mano en mi vientre, sintiendo las patadas de mi bebé. Se suponía que este apartamento era su hogar, nuestro lugar seguro. Pero con la llave de Sheila en su bolsillo y los secretos de Derek acumulándose, se sentía como un campo de batalla. No estaba segura de lo que estaban planeando, pero sabía una cosa, no iba a dejar que me quitaran lo que era mío. El día de la inauguración se sintió extraño desde el principio. Me desperté con un nudo en el estómago, mi embarazo haciendo que cada paso pesara. El apartamento de Albuquerque estaba listo. Guirnaldas de luces brillaban en el balcón. Bandejas de papas fritas y salsas se alineaban en la encimera de la cocina, y una música suave sonaba de fondo. Los invitados comenzaron a llegar, sus risas y conversaciones llenando el espacio. Ellen Morse, mi prima, se deslizó por la puerta, ofreciéndome un abrazo rápido y una sonrisa que se desvaneció demasiado rápido. Mónica me ayudó a organizar las bebidas, sus ojos moviéndose por todas partes como si pudiera sentir la tensión que yo intentaba ignorar. Derek estaba allí, pero apenas presente, con los dedos pegados a su teléfono, evitando la charla trivial de nuestros invitados. Forcé una sonrisa, saludando a todos, tratando de sacudirme la inquietud que se apoderaba de mí. Este era nuestro nuevo hogar, nuestro nuevo comienzo. Pero la sombra de Sheila se cernía sobre todo. Llegó tarde, entrando con una sonrisa burlona y afilada, su mirada recorriendo la habitación como si estuviera juzgando cada centímetro. A mitad de la noche, Sheila arrebató el micrófono de la máquina de karaoke que habíamos alquilado para divertirnos. La conversación cesó, todos los ojos se volvieron hacia ella. Tengo un anuncio, dijo, su voz fría y autoritaria. He hablado con un abogado y, a partir de hoy, soy la legítima dueña de este apartamento. Se me cortó la respiración, mi corazón golpeaba contra mis costillas. Me señaló, sus ojos brillando. Casey no pertenece aquí. No puede permitirse este lugar y es hora de que se vaya. Las palabras golpearon como un puñetazo, cada una cortándome por dentro. Se oyeron jadeos por toda la habitación. La mano de Ellen se congeló en su vaso, su mandíbula cayó. Mónica me agarró del brazo, apretando con fuerza, susurrando, respira, Casey. Pero no podía respirar. Mi cara ardía, mi pulso retumbaba en mis oídos. Derek estaba de pie en una esquina, bebiendo su vino,
con los ojos fijos en el suelo. Ni una palabra, ni una mirada. Su silencio gritaba más fuerte que la voz de Sheila. Sentí que la habitación se cerraba sobre mí. Vecinos, compañeros de trabajo, familia, todos mirándome, sus susurros zumbando como estática. La sonrisa de Sheila se ensanchó, su confianza inquebrantable, como si ya hubiera reclamado mi hogar. Mi mente se aceleró, reproduciendo sus mentiras sobre el pago inicial, sus visitas no invitadas, los correos electrónicos que había intercambiado con Derek. Todo estaba conectado, un plan que no había visto venir. Mis manos temblaban, mi cuerpo congelado en su sitio. Quería gritar, exigir respuestas, pero tenía la garganta apretada, mis pensamientos eran un desorden confuso. ¿Cómo pudo mi hermana hacer esto? ¿Cómo pudo Derek quedarse ahí parado sin hacer nada? La mano de Mónica permaneció en mi brazo, su voz baja pero firme. Saldremos de esta, murmuró. Los ojos de Ellen se encontraron con los míos, abiertos de par en par por la sorpresa, sus dedos aferrados a su vaso como si pudiera romperse. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes, algunos invitados se movían incómodos, otros se inclinaban, esperando a que me quebrara. Sheila se mantuvo erguida, con la barbilla en alto, como si me desafiara a enfrentarla. Pero no podía moverme, no podía hablar. El peso de sus palabras, la traición de Derek y las miradas de todos los que conocía me mantenían inmovilizada. Mi hogar, mi refugio seguro, sentía que se me escapaba, y yo era impotente para detenerlo. Una semana después de la fiesta, no podía dejar de reproducir las palabras de Sheila. Su voz resonaba en mi cabeza, afilada y petulante, reclamando mi apartamento como suyo. Me senté en el sofá de nuestra casa de Albuquerque, con la mano apoyada en mi vientre, sintiendo las débiles patadas de mi bebé. Las luces de la inauguración todavía colgaban del balcón, burlándose de la celebración que se había convertido en una pesadilla. Derek apenas estaba en casa, salía temprano y volvía tarde, su teléfono siempre vibrando. Intenté concentrarme en el trabajo, pero mi mente volvía a esa noche, a su silencio mientras Sheila me humillaba. Luego, el lunes, Paula Hart, mi colega del equipo de marketing, me pidió que nos viéramos para almorzar. Su mensaje de texto era críptico: necesitamos hablar. Es sobre Derek. Se me revolvió el estómago, pero acepté, esperando que no fuera nada grave. En una pequeña cafetería cerca de la oficina, Paula deslizó su teléfono sobre la mesa. Los vi la semana pasada, dijo en voz baja. A Derek y a Sheila en una cafetería del centro. Me mostró una foto. Derek y Sheila sentados muy juntos, la mano de ella en el brazo de él, sus rostros a centímetros de distancia. Se me apretó la garganta. Paula dudó, luego abrió una captura de pantalla de una conversación de texto que había escuchado y fotografiado. Era del teléfono de Derek a Sheila: Casey no tiene ni idea. Una vez que la echemos, el apartamento es nuestro. Mis manos temblaban mientras miraba las palabras. No solo traición, sino un plan para quitarme mi casa. Los ojos de Paula se suavizaron. Lo siento, Casey. Tenía que decírtelo. Esa noche, esperé hasta que Derek se durmiera. Su teléfono estaba en la mesita de noche, desbloqueado, un raro descuido. Mi corazón latía con fuerza mientras me desplazaba por sus mensajes con Sheila. Había docenas, de meses atrás. Ella no se merece ese lugar, escribió Sheila. Lo haremos nuestro. Derek respondió: tú manténla distraída. Yo me encargaré del resto. Me ardió el pecho, las lágrimas empañaban la pantalla. No solo estaban conspirando contra mí. Estaban juntos. Cada noche que llegaba tarde, cada pregunta esquivada, cada sonrisa burlona de Sheila, todo tenía sentido. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi propio esposo y mi hermana destrozando la vida que había construido. No podía enfrentar a Derek todavía. Necesitaba más. Al día siguiente, llamé a Sheila, mis manos temblaban mientras pulsaba el botón de grabar en mi teléfono. ¿Por qué estás haciendo esto?, pregunté, manteniendo la voz firme. Ella se rió, una risa fría y aguda. Casey, esto te queda grande. Ese apartamento es demasiado para ti. Solo estoy resolviendo las cosas. Insistí más. ¿Resolviendo al reclamar mi casa? Hizo una pausa.
Luego, su voz bajó. Deberías haberte mantenido al margen. Derek y yo nos encargaremos. La sangre se me heló. Lo había admitido, su plan para echarme. Guardé la grabación, mi corazón acelerado, pero mi determinación se endurecía. Me reuní con Mónica en su casa esa noche, mi teléfono lleno de capturas de pantalla y el archivo de audio. Escuchó la grabación, con la mandíbula apretada. Esto es asqueroso, dijo, su voz feroz. Están tratando de robarte la vida, Casey. Tienes que defenderte. Me ayudó a organizar todo, las capturas de pantalla de los mensajes, la foto de Paula, el contrato de hipoteca a mi nombre y la confesión grabada de Sheila. Tienes suficiente para un abogado, dijo Mónica, con la mirada firme. No pueden salirse con la suya. Asentí, con un nudo en la garganta. La traición era profunda. Derek, con quien había construido un futuro, y Sheila, mi propia hermana, trabajando juntos para destruirme. Pero algo cambió dentro de mí. No solo estaba herida. Estaba enojada. Este era mi hogar, el futuro de mi bebé. Me habían subestimado, y ya no iba a ser su peón. Lucharía, no solo por el apartamento, sino por mí misma. Hice mis maletas y me mudé al apartamento de Mónica a la mañana siguiente. El aire de Albuquerque se sentía pesado mientras dejaba el hogar por el que tanto había luchado, mi embarazo haciendo que cada paso doliera. Quedarme bajo el mismo techo que Derek era insoportable después de su traición. Mónica me recibió con un fuerte abrazo, su habitación de invitados ya preparada con una cama y toallas limpias. Aquí estás a salvo, dijo, su voz firme pero feroz. Asentí, con la garganta demasiado apretada para hablar. Esa tarde, me reuní con una abogada llamada Laura Martínez en una pequeña oficina en el centro. Le expuse todo, la falsa afirmación de Sheila sobre el pago inicial, sus visitas no invitadas, el correo electrónico que intercambió con Derek sobre nuestro contrato de hipoteca y la grabación donde admitía que quería resolverme, para quedarse con el apartamento. También le mostré a Laura la foto que Paula había enviado, los mensajes de texto que confirmaban la aventura de Derek y Sheila, y su plan para echarme. Esto es serio, dijo Laura, mientras su bolígrafo golpeaba el escritorio. Podemos presentar una demanda contra Sheila por fraude e intento de falsificación de documentos de propiedad, y contra Derek por violar tu privacidad al compartir el contrato. Mi corazón latía con fuerza, pero su confianza me dio un destello de esperanza. 2 días después, mi teléfono vibró con notificaciones. Sheila había publicado en las redes sociales un largo discurso acusándome de abandonar a Derek y de no ser apta para ser dueña del apartamento. Casey abandonó a su esposo, dejándolo sin nada, escribió. No se merece ese lugar. Se me revolvió el estómago al leer las mentiras, los comentarios acumulándose de extraños y conocidos lejanos. Algunos me llamaron egoísta, otros cuestionaron mi estabilidad. La traición dolía más de lo que creía posible. Mi propia hermana pintándome como la villana. Quería gritar, contarle al mundo la verdad, pero Mónica me detuvo. No respondas, dijo, con la mano en mi hombro. Lucharemos contra esto con hechos, no con publicaciones. Respiré hondo y temblorosamente, confiando en su juicio, pero la humillación pública ardía. En el trabajo, Paula me llevó a un lado durante un descanso. Encontré algo, susurró, entregándome un correo electrónico impreso. Era de Sheila, una compañía inmobiliaria local, afirmando que era copropietaria de mi apartamento y solicitando una transferencia de título. El documento estaba lleno de detalles falsificados, mi firma retocada para parecer real y un historial de pagos inventado. Lo conseguí de un amigo en la agencia, dijo Paula, con la mirada aguda. Sheila ha estado tratando de hacer esto a tus espaldas. Mis manos temblaban mientras lo leía, la audacia de su plan hundiéndose en mí. La evidencia de Paula era otra pieza del rompecabezas, una prueba del fraude de Sheila. Le di las gracias, con la voz apenas firme, y envié el correo electrónico a Laura inmediatamente. Esa noche, le pedí a Derek que se reuniera conmigo en un parque cerca de la casa de Mónica. Necesitaba respuestas, y las necesitaba grabadas. Mi teléfono estaba en mi bolsillo, grabando, mientras él se acercaba, con el rostro tenso. ¿Por qué, Derek?, pregunté, mi voz baja pero firme. ¿Por qué Sheila? ¿Por qué mi casa? Él se movió, evitando mi mirada.
No se suponía que llegara tan lejos, murmuró. Sheila y yo simplemente sucedió. Dijo que podíamos vender el apartamento, dividir el dinero. Se me oprimió el pecho, pero mantuve la voz tranquila. Planeaban quitármelo, dije. No lo negó, su silencio lo confirmó todo. Metí la pata, Casey, dijo finalmente, pero Sheila me presionó para hacerlo. Detuve la grabación, mi corazón acelerado. Su confesión era cruda, innegable, otra arma para mi caso. De vuelta en casa de Mónica, extendimos todas las pruebas sobre la mesa de su cocina, el contrato de hipoteca a mi nombre, la confesión grabada de Sheila, los mensajes de texto de Derek, la foto de Paula, el correo electrónico inmobiliario falsificado y ahora la confesión de Derek. Mónica lo organizó todo en carpetas, sus manos firmes mientras etiquetaba cada archivo. Esto es irrefutable, dijo, con voz firme. Laura los va a destrozar en el tribunal. Me miró, sus ojos se suavizaron. Eres más fuerte de lo que crees, Casey. No me sentía fuerte. Me sentía rota, traicionada por las dos personas en las que más había confiado. Pero al mirar las pruebas, la verdad que había luchado por descubrir, algo cambió. Esto ya no se trataba solo del apartamento. Se trataba de reclamar mi vida, mi dignidad, por mí y por mi bebé. Estaba lista para la lucha que se avecinaba, sin importar lo desagradable que se pusiera. La sala del tribunal estaba más silenciosa de lo que esperaba. El sol de Albuquerque se filtraba por las altas ventanas, proyectando sombras nítidas sobre los bancos de madera. Me senté junto a Laura, con las manos fuertemente entrelazadas en mi regazo, mi embarazo haciéndome mover incómodamente. Al otro lado de la sala, Sheila y Derek estaban sentados rígidamente, evitando mi mirada. Laura se puso de pie, su voz firme mientras presentaba nuestro caso. Le mostró al juez las pruebas, los mensajes de texto entre Derek y Sheila planeando quitarme mi apartamento, la grabación de Sheila admitiendo que quería resolverme, la confesión de Derek en el parque y el correo electrónico falsificado que Sheila envió a la compañía inmobiliaria con mi firma falsificada. Cada pieza se sentía como un ladrillo construyendo un muro de verdad que nadie podía negar. El rostro del juez permaneció impasible, pero vi las manos de Sheila temblar, su compostura desmoronándose. La mandíbula de Derek estaba apretada, sus ojos fijos en el suelo, igual que en la inauguración. Cuando fue su turno, el abogado de Sheila argumentó que ella había actuado de buena fe, afirmando que el apartamento era una inversión conjunta. El abogado de Derek dijo que él solo había compartido el contrato para proteger los intereses de Sheila. Laura desmanteló sus afirmaciones, señalando los documentos falsificados y la cronología de su aventura. El juez se inclinó hacia adelante, su voz aguda mientras interrogaba a Sheila sobre el correo electrónico. Sheila tartamudeó, su rostro enrojeciendo, incapaz de explicar la firma falsa. Derek permaneció en silencio, sin ofrecer defensa alguna. Después de lo que parecieron horas, el juez dictaminó que el apartamento era mío, únicamente a mi nombre. Sheila y Derek no tenían ningún derecho legal. El mazo golpeó y un peso se levantó de mi pecho. Miré a Mónica en la galería, su asentimiento firme y orgulloso. El juez no se detuvo ahí. El correo electrónico falsificado de Sheila desencadenó una investigación penal por fraude. Los susurros la siguieron fuera de la sala del tribunal, su reputación en nuestra comunidad desmoronándose. Los vecinos que habían visto sus publicaciones en las redes sociales ahora le daban la espalda, su confianza en ella se había esfumado. A Derek se le ordenó pagar daños y perjuicios por violar mi privacidad, un golpe financiero que dejó su rostro pálido. Justo después del fallo, fui a la oficina de Laura y firmé los papeles de divorcio, mi mano firme, a pesar del dolor en mi corazón. Derek no era el hombre con el que me había casado, y no iba a dejar que definiera mi futuro. Los papeles se presentaron esa tarde, rompiendo nuestro vínculo para siempre. 2 meses después, di a luz a mi hija, a Ivy, en una habitación de hospital llena de luz solar. Mónica estuvo allí, sosteniendo mi mano mientras yo sostenía a Ivy por primera vez, sus pequeños dedos enroscándose alrededor de los míos. Su nombre se sentía correcto, un símbolo de crecimiento. Después de tanto dolor, me mudé a un nuevo apartamento en Albuquerque, un lugar más pequeño con grandes ventanas y un balcón solo para nosotras. Mónica me ayudó a desempacar, su risa llenando el espacio mientras colgábamos cortinas nuevas y montábamos la cuna de Ivy.
Sheila y Derek habían desaparecido de mi vida. Sin llamadas, sin mensajes, sin disculpas. No los necesitaba. Las mentiras, la traición, la humillación pública habían intentado quebrarme, pero me mantuve firme. La verdad había sido mi escudo, y mi resiliencia me había ayudado a superarlo. Ivy y yo estábamos comenzando de nuevo.